Hola y bienvenida. Iniciamos hoy una exploración bastante detallada de las ideas de Morgan Housel en la psicología del dinero. Vamos a centrarnos en algo que, bueno, a menudo pasamos por alto. Cómo nuestro comportamiento, nuestras emociones, nuestra forma de pensar, pues influyen en nuestro éxito financiero. A veces mucho más que la pura inteligencia, ¿sabes? O el conocimiento técnico. Exacto. Housel sostiene algo bastante provocador, diría yo, que manejar bien el dinero tiene menos que ver con lo lista que seas y mucho, mucho más con cómo te comportas. Ya. Y eso es lo difícil. Claro. Y el comportamiento es algo muy personal y, bueno, difícil de enseñar, como dices. Vamos a usar algunas historias del libro, que son fascinantes, la verdad, para extraer lecciones sobre riqueza, codicia y felicidad al final. Que es de lo que se trata, ¿no? Housel contrasta a Ronald Reed, un conserje empleado de gasolinera. Sí. Ujú. Que sin que nadie supiera nada, acumuló 8 millones de dólares. Y por otro lado, Richard Fuscone, un ejecutivo financiero de alto nivel con MBA de Harvard, que acabó en bancarrota. Increíble. Menudo contraste. ¿Cómo es posible? Esa es la pregunta. Así que nuestra misión hoy es desentrañar un poco estas complejidades y sacar conclusiones prácticas sobre nuestra relación con el dinero. Pues vamos a ello. Volviendo a Reed y Fuscone, es que la diferencia es brutal. Uno fue increíblemente paciente, vivió con frugalidad toda su vida. Constancia pura. Sí. Y el otro, a pesar de toda su formación, su éxito inicial, pues parece que fue víctima de la codicia, del exceso de riesgo, quizá. Totalmente. Esa diferencia de comportamiento eclipsó la enorme brecha en educación, en experiencia. Es lo que decías. Y Housel cuenta también esa anécdota, que es casi cómica si no fuera trágica, del ejecutivo tecnológico millonario que tiraba monedas de oro al mar. Por diversión. ¿Es que? Por diversión. Y claro, acabó arruinado. Es la prueba de que ser un genio no te salva si no tienes control emocional. Es que es fascinante, porque el mundo de las finanzas es casi único en esto. No vemos conserjes haciendo trasplantes de corazón mejor que cirujanos de Harvard, ¿verdad? Hombre, ¿no? Pues esto subraya una verdad fundamental. Las decisiones financieras no se toman solo con hojas de cálculo y lógica pura. Están, bueno, profundamente influenciadas por nuestra historia personal, nuestro ego, el orgullo, el miedo, la presión social, hasta el marketing. Claro, es lo que Housel llama la psicología del dinero. Las decisiones importantes muchas veces se toman más en la mesa de la cena, ¿sabes? Con las emociones a flor de piel, que en una sala de juntas. Totalmente. Y eso nos lleva a otro punto clave que recalca Housel, la influencia brutal de nuestra experiencia personal. Uf, sí. Argumenta que aunque nuestra vivencia individual del mundo financiero sea una fracción minúscula de todo, él da una cifra impactante, ¿no? El 0,000001%. Casi nada. Pues esa pequeña porción determina casi el 80% de cómo creemos que funciona el mundo. Ujú. Es increíble y explica por qué gente igual de inteligente puede tener opiniones radicalmente opuestas sobre inversiones, sobre riesgos, sobre ahorro. Claro. Piensa en la diferencia sobre la Gran Depresión. Alguien que la vivió y lo perdió todo, pues tendrá una visión muy distinta a la de alguien como JFK, de familia rica, que admitió conocerla por los libros de Harvard. Contextos totalmente diferentes. O el ejemplo del mercado de valores. Imagina a alguien nacido en 1950, que en su juventud vio un mercado bursátil, pues, plano, prácticamente, Sí, años bastante grises en bolsa. y ahora compáralo con alguien nacido en 1970, que en sus 20-30 años vio cómo el mercado se multiplicaba por 10. Una fiesta constante casi. Claro, sus realidades sobre cómo funcionan las acciones son distintas. Aunque los datos históricos sean los mismos para ambos, cada uno interiorizó una lección diferente. Exacto. Y comprender esto, esta idea de que nadie está loco, es vital. Vital para tener empatía y, sobre todo, para tomar mejores decisiones nosotros mismos. Housel pone el ejemplo de los billetes de lotería. Ajá. Estadísticamente, los hogares con menos ingresos gastan una proporción mucho mayor de su dinero en lotería. Y desde fuera, pues parece irracional, ¿no? Sí, financieramente no tiene mucho sentido. Pero Housel nos invita a considerar su perspectiva. Para alguien con pocas vías reales de movilidad económica, ese billete, aunque la probabilidad sea ínfima,
puede representar la única chispa de esperanza tangible de cambiar radicalmente su vida. Entiendo. No se trata de justificar si es una buena decisión financiera, que probablemente no lo es, sino de entender la lógica interna, la motivación que hay detrás. No podemos juzgar las decisiones de otros sin entender su contexto, sus opciones percibidas. Claro, no es justificar, es comprender la motivación que puede ser, bueno, racional desde su punto de vista, aunque no desde el nuestro. Como lo que decías del trabajador de Foxconn, ¿no? Comparando su situación con su vida anterior, lo que para unos es inaceptable, para otros puede ser un progreso. Son realidades distintas. Precisamente. Y esta idea conecta con otro par de fuerzas, omnipresentes y a menudo subestimadas en las finanzas: la suerte y el riesgo. Ajá. Housel las describe como dos caras de la misma moneda. Son increíblemente poderosas, pero muy difíciles de medir o predecir. La historia de Bill Gates es un ejemplo clásico de suerte. Sí, la del ordenador en Lakeside. Exacto. Tuvo acceso casi único a un ordenador escolar en los años 60. Housel calcula una probabilidad de 1 entre 1.000.000. Esa suerte fue fundamental. 1 entre 1.000.000. Pero la contraparte es el riesgo. Gates tenía un amigo en Lakeside, Kent Evans. Igual de brillante, igual de apasionado por los ordenadores. Podrían haber sido socios. ¿Y qué pasó? Pues Evans murió en un accidente de montaña antes de graduarse. Un evento igual de improbable, 1 entre 1.000.000, pero en la dirección opuesta. Madre mía. Mismo impacto, resultado totalmente diferente. Esto nos enseña que los resultados financieros, tanto los éxitos espectaculares como los fracasos, estrepitosos, nunca son tan puramente buenos o malos como parecen. Siempre hay un componente de azar ahí metido. Es un poco incómodo reconocerlo, ¿verdad? Porque nos gusta atribuir el éxito al esfuerzo, a la inteligencia, y el fracaso a los errores. Claro. Ignoramos la suerte porque es difícil de cuantificar, y como dice Housel, señalar la suerte en el éxito de otro puede parecer hasta de mala educación. Sí. Robert Shiller, el premio Nobel, admitió que le encantaría saber qué papel exacto juega la suerte, pero es imposible aislarla. Y esto nos lleva a cometer errores al juzgar decisiones pasadas, las nuestras y las de otros. Vemos un resultado negativo y automáticamente pensamos, mala decisión. El sesgo de retrospectiva. Exacto. Pero, ¿y si fue una decisión razonable, con un 80% de probabilidad de éxito, que simplemente cayó en el 20% de mala suerte? Es imposible saberlo a ciencia cierta sin conocer las probabilidades antes de que ocurriera. Claro. Housel menciona figuras como Vanderbilt o Rockefeller, cuyas prácticas a menudo rozaban la ilegalidad o la cruzaban directamente. Sí, iban al límite. ¿Fueron genios audaces que tomaron riesgos calculados o simplemente criminales con una suerte increíble de no acabar en la cárcel antes? La línea es finísima y solo la vemos bien en retrospectiva. O el caso de Benjamin Graham, el padre del value investing, con su inversión en Geico. Esa única inversión fue la fuente de casi toda su fortuna, pero tuvo que romper sus propias reglas sagradas sobre diversificación para hacerla. Vaya. ¿Fue un golpe de genialidad audaz o una imprudencia que, por pura suerte, salió espectacularmente bien? Probablemente una mezcla. La lección aquí no es intentar replicar esos éxitos extremos que dependen de dosis masivas de suerte o riesgo que no controlamos. Entonces, Más bien, deberíamos centrarnos en buscar patrones de comportamiento financiero que sean amplios, sólidos y repetibles a lo largo del tiempo. y supongo que también perdonarnos un poco más a nosotros mismos cuando las cosas no salen bien, ¿no? Si entendemos que el riesgo es inherente, pues algunos fracasos son simplemente el coste de jugar la partida. Exactamente. Gestionar el riesgo no es eliminarlo, porque eso sería eliminar la oportunidad. Es asegurarse de que ninguna decisión, por sí sola, te saque del juego. Lo que nos lleva al siguiente punto de Housel, la diferencia entre hacerse rico y mantenerse rico. Cierto. Housel presenta ejemplos muy impactantes aquí. Jesse Livermore, leyenda de Wall Street, hizo una fortuna apostando contra el mercado antes del crack del 29. Un genio haciéndose rico. Un fuera de serie. Pero lo perdió todo varias veces y acabó suicidándose arruinado. Abraham Hermansky, otro especulador de la época, también se arruinó en el mismo crack y desapareció. Eran maestros generando riqueza rápido, pero terribles conservándola. Es que hacerse rico y mantenerse rico requieren mentalidades casi opuestas, como dice Housel. ¿En qué sentido? Para hacerte rico a menudo necesitas asumir riesgos, ser optimista, exponerte. Para mantenerte rico necesitas otra cosa,
Humildad, incluso cierta paranoia sobre lo que puede ir mal, y un enfoque obsesivo en la supervivencia financiera a largo plazo. O sea que no perder lo que ya tienes se vuelve más importante que ganar aún más. Exacto. Y aquí entra la idea de suficiente. Los ejemplos de Rajat Gupta y Bernie Madoff son extremos, claro, pero muy ilustrativos. Gupta, CEO global de McKinsey, 100 millones de fortuna estimada. Tenía riqueza, poder, prestigio, Todo. todo. Y lo arriesgó por conseguir más dinero de forma ilícita, con información privilegiada, y acabó en la cárcel. Madoff ya tenía un negocio legítimo y exitosísimos antes de su esquema Ponzi. Ya eran increíblemente ricos y respetados. ¿Por qué? Parece que no tenían un tope, ¿no? Una sensación interna de decir, ya está, es suficiente. La codicia o la comparación social les cegó. Exacto. La comparación social es una trampa peligrosísima en las finanzas. Como dice Housel, siempre habrá alguien más rico. El jugador de béisbol novato que firma por 500.000 al año se siente pobre al lado de Mike Trout y sus 430 millones. Claro. Pero Trout está a años luz de los gestores de hedge funds que ganan cientos de millones al año. Y ellos miran a Buffett o a Bezos. Es una escalera sin fin. La única forma de ganar esa batalla es no jugarla. Decidir internamente qué es suficiente para ti sin importar los demás. Me gusta esa idea. Hay una anécdota genial de Kurt Vonnegut en una fiesta en casa de un multimillonario. Vonnegut le dice a su amigo Joseph Heller, nuestro anfitrión ganó más dinero ayer que tú con toda la publicación de Catch-22. Vaya palo. Y Heller responde, sí, pero yo tengo algo que él nunca tendrá. Suficiente. Qué bueno. Esa es la clave. Esa es la clave. Buffett dijo algo parecido sobre LTCM, tipos brillantísimos que arriesgaron lo que tenían y necesitaban su reputación, sus carreras, por algo que no tenían y no necesitaban, más miles de millones. Lo llamó una tontería. Hay cosas que no valen la pena arriesgar: reputación, libertad, familia, felicidad. Reconocer el punto de suficiente es, paradójicamente, una habilidad financiera valiosísima. Absolutamente. Y esa idea de mantenerse rico, de sobrevivir a largo plazo, conecta directamente con otro concepto, muy poderoso que explora Housel: el interés compuesto y el poder del tiempo. Sí, la capitalización, el interés compuesto. Es como las glaciaciones, dice Housel. Fuerzas aparentemente pequeñas, imperceptibles día a día, pero que aplicadas durante periodos de tiempo muy largos, crean resultados monumentales. Y aquí desmonta un poco el mito de Warren Buffett. Su increíble riqueza, argumenta, no se debe solo a que sea un inversor extraordinario, que lo es. Se debe sobre todo a que ha sido un inversor extraordinario durante un tiempo asombrosamente largo, casi 3/4 de siglo. 3/4 de siglo. Empezó a invertir en serio a los 10 años. Y lo más impactante, el 99,9% de su fortuna actual la generó después de cumplir los 50. El 99,9% después de los 50. Sí, su habilidad es la inversión, pero su secreto es el tiempo. Esos números son alucinantes. Recalca que si Buffett hubiera empezado a los 30 y se hubiera retirado a los 60, una carrera larga y exitosa, incluso con sus mismos rendimientos espectaculares del 22% anual, Que ya es una barbaridad. claro, su patrimonio hoy sería de unos 12 millones de dólares, no los 84,5 millones que cita el libro. Es un 99,9% menos. El tiempo no es solo un factor, es el factor multiplicador exponencial. ¡Qué locura! Una locura. Y lo compara con Jim Simons, el de Renaissance Technologies, que ha conseguido rendimientos anuales aún más espectaculares, cerca del 66%. Una máquina. Pero empezó a invertir en serio a los 50 años. A pesar de sus rendimientos superiores, Simons es significativamente menos rico que Buffett. La diferencia: décadas menos de tiempo para que la capitalización hiciera su magia. Exacto. Y esto es porque el crecimiento exponencial no es intuitivo para nuestra mente, que piensa de forma lineal. Sumar 8 3 veces es 24. Multiplicar 8 3 veces es 512. La diferencia es enorme, pero no la sentimos fácilmente. Claro. Housel usa el ejemplo de la capacidad de los discos duros. Durante décadas el progreso fue lento y de repente, ¡boom!, una explosión exponencial. Como no es intuitivo, subestimamos el poder del tiempo y nos obsesionamos con conseguir los mayores rendimientos a corto plazo. En lugar de buscar buenos rendimientos, quizás no espectaculares, pero que podamos mantener de forma consistente durante un periodo de tiempo muy largo. Ahí está la clave. Por eso, Housel bromea diciendo que el libro de inversión más útil podría titularse Cállate y espera. La clave es la supervivencia a largo plazo. Tienes que seguir en el juego, sin que te aniquilen por una mala racha o una decisión demasiado arriesgada, para que la capitalización tenga tiempo de funcionar.
Y eso nos recuerda la historia de Rick Guerin, el tercer socio olvidado de Buffett y Munger en los inicios. Guerin era igual de inteligente, pero tenía más prisa. Usó mucho apalancamiento, mucha deuda para invertir. Mala combinación, la prisa y la deuda. Fatal. Cuando llegó la caída brutal del 73-74, tuvo que vender sus acciones de Berkshire a Buffett a precios de saldo para cubrir las deudas. Buffett y Munger, menos apalancados, aguantaron. Guerin era listo, pero no sobrevivió. La supervivencia es la base de la capitalización a largo plazo. Supervivencia, paciencia, tiempo. Parece que las claves son menos emocionantes de lo que uno esperaría, ¿no? ¿Y todo esto para qué? Housel conecta estas ideas financieras con un objetivo más profundo: la felicidad. Efectivamente. Cita a un psicólogo, Angus Campbell, que descubrió algo sorprendente. La felicidad personal no correlacionaba tanto con los ingresos, la geografía o la educación como con una sensación simple pero poderosa: tener control sobre tu propia vida. ¿El control? ¿Esa es la palabra? Y ahí es donde el dinero entra en juego de forma significativa, según Housel. Argumenta que el mayor valor del dinero no es comprar cosas lujosas, sino comprar control sobre tu tiempo y tus opciones. Exacto. Poder decir no a un proyecto, poder tomarte días libres si estás enferma sin agobios, poder esperar a encontrar un trabajo que te motive, de verdad, no tener miedo constante a tu jefe porque tienes un colchón y, claro, poder jubilarte cuando quieres, no cuando tienes que hacerlo. Ese control sobre tu tiempo, dice Housel, es el mayor dividendo que paga el dinero. Comparte una experiencia personal muy reveladora de sus prácticas en banca de inversión. El trabajo era estimulante, pagaban bien, pero se sentía miserable. ¿Por qué? Falta total de control sobre su tiempo. Cada minuto dictado por otros. Una jaula de oro. Totalmente. O la historia de Derek Sivers, el fundador de CD Baby. Él cuenta que se sintió de verdad rico y libre no cuando vendió su empresa por millones. Ah, no. No, sino años antes, a los 22, cuando había ahorrado $12.000. Esa cantidad le dio la libertad de dejar su trabajo y dedicarse a ser músico un año. Esa sensación de controlar su destino y su tiempo fue más impactante que los millones posteriores. Es una paradoja interesante de la vida moderna. Si miras las métricas materiales, somos mucho más ricos que en los años 50. Por ejemplo, casas más grandes, más coches, tecnología increíble. Sí, objetivamente sí. Pero las encuestas de felicidad o estrés no siempre reflejan eso. En Estados Unidos, por ejemplo, los niveles de preocupación y estrés reportados son a veces más altos que la media mundial. Parece que hemos cambiado en parte control sobre nuestro tiempo por más cosas. Quizás porque muchos trabajos modernos, los del conocimiento, como dice Housel, hacen que la fábrica sea el día entero. Las líneas se difuminan, el email no para, y aunque teóricamente tengamos más flexibilidad, podemos sentirnos con menos control real sobre nuestro tiempo que un trabajador industrial de antes que fichaba al salir. Puede ser. Y la investigación de Carl Pilmer sobre la sabiduría de los ancianos al final de sus vidas refuerza esto. Cuando les preguntaba de qué se orgullecían o qué lamentaban, rara vez hablaban de hacerse ricos o de superar a los vecinos. ¿De qué hablaban? Hablaban de amistades profundas, de sentir que eran parte de algo más grande y sobre todo del tiempo de calidad pasado con sus hijos y seres queridos, sin prisas. El control sobre tu tiempo para dedicarlo a lo que importa es posiblemente el retorno más valioso de la riqueza bien gestionada. Y esa idea de que el objetivo no es la ostentación nos lleva a otro punto fascinante. La riqueza es lo que no se ve. Exacto. Housel lo llama la paradoja del hombre en el coche. Cuando vemos un Ferrari, rara vez pensamos, vaya, qué persona tan admirable el conductor. No, la verdad. Lo que a menudo pensamos, inconscientemente, es, wow, si yo tuviera ese coche, la gente pensaría que yo soy genial. Usamos la riqueza visible de otros como un espejo, para nuestro deseo de ser admirados. Es totalmente cierto. Nunca lo había pensado así. Proyectamos nuestro deseo en el objeto. Qué bueno. Pero Housel argumenta que, irónicamente, la humildad, la amabilidad, la empatía suelen generar más respeto y admiración genuina y duradera que cualquier Ferrari. La ostentación puede generar envidia, admiración superficial, pero raramente respeto profundo. Y esto conecta con su idea central de que la verdadera riqueza es invisible. Ese coche de 100.000 euros que vemos no nos dice nada sobre la riqueza del conductor. Solo nos dice que esa persona tiene 100.000 euros menos en su cuenta, o más deuda. Justo. La verdadera riqueza no son los coches comprados, ni los diamantes ni las vacaciones de lujo. La verdadera riqueza son los activos financieros que no se han gastado todavía.
Las acciones, los bonos, los fondos. Trabajando en silencio, generando opciones. La riqueza es lo que no se ve. Hay que distinguir entre ser rico y tener riqueza. Fundamental. Rico se asocia a ingresos altos, a un estilo de vida visible, pero riqueza es el patrimonio neto, lo acumulado menos las deudas. Y eso es oculto por definición. Housel dice que cuando la gente dice «quiero ser millonario», a menudo piensa «quiero poder gastar 1.000.000». ¿Qué es lo contrario? Exacto. Gastar 1.000.000 es lo contrario de tener 1.000.000 de riqueza acumulada. La riqueza se construye no gastando. Como la anécdota de Rihanna, que su asesor le dijo algo así como «la única forma de que te digan que eres rica es que no gastes tu dinero en cosas. Te quedarás con las cosas, no con el dinero». Parece obvio, pero qué fácil es olvidarlo. Y como la riqueza real está oculta, es muy difícil aprender sobre ella por imitación. Nadie admiraba a Ronald Reed, el conserje millonario mientras vivía, porque nadie sabía que tenía riqueza. Vemos el gasto, no el ahorro silencioso. Por eso Housel insiste tanto en ahorrar, y no solo para una meta concreta, como una casa, sino ahorrar por el simple hecho de ahorrar. Ese ahorro sin objetivo específico es un seguro contra las sorpresas de la vida. Te da margen, flexibilidad, opciones. Compra ese control sobre tu tiempo del que hablábamos. Es un retorno invisible en la hoja de cálculo, pero su valor en tranquilidad y libertad es incalculable. Y curiosamente, vincula ahorrar con la humildad. Dice que el ahorro es la diferencia entre tu ego y tus ingresos. Tal cual. Cuanto menos necesites impresionar a otros gastando, más fácil es ahorrar y construir riqueza real. Bueno, hagamos un resumen de esta exploración basada en la psicología del dinero. Hemos visto que nuestras emociones, nuestra historia personal, nuestro ego, juegan un papel descomunal en las finanzas, ¿eh? Mucho más de lo que pensamos. Totalmente. Hemos desgranado la importancia del comportamiento sobre la inteligencia pura, con historias como la de Reed y Fuscone. Hemos visto cómo la suerte y el riesgo son fuerzas gemelas que moldean los resultados de formas, impredecibles. Y la importancia de no juzgar solo por las consecuencias. También hemos reflexionado sobre el valor crucial de definir qué es suficiente para nosotras, para evitar esa trampa de la comparación y el riesgo excesivo. Y hemos visto el poder asombroso del tiempo y el interés compuesto, donde la paciencia y la supervivencia son las claves secretas. Y quizás el hilo conductor más potente es el valor inmenso de usar el dinero no solo para comprar cosas, sino para comprar control sobre nuestro propio tiempo y opciones, que parece ser uno de los ingredientes más fiables para una vida más plena, más feliz. Fundamentalmente, lo que Housel nos recuerda es que las finanzas son profundamente personales. No hay una única respuesta correcta o racional para todo el mundo. Se trata más bien de encontrar un enfoque que sea razonable para cada una. Exacto, un enfoque que te permita dormir por la noche, que esté alineado con tus objetivos, tu tolerancia al riesgo y, muy importante, tu tolerancia al arrepentimiento. Como el ejemplo de Harry Markowitz, padre de la teoría de carteras, que invertía su propio dinero no para maximizar la rentabilidad matemática, sino para minimizar su posible arrepentimiento futuro. Buscaba paz mental, lo razonable triunfa sobre lo puramente racional. Para terminar, Housel nos deja con una idea final para reflexionar, algo que llama la ilusión del fin de la historia. Ah, sí. Interesante concepto. Es esa tendencia tan humana a reconocer cuánto hemos cambiado en el pasado, pero a la vez creer que la persona que somos hoy es, la versión definitiva, que no cambiaremos mucho más en el futuro. Cuando la realidad es que estamos en constante cambio. Exacto. Nuestros objetivos, deseos, prioridades cambian constantemente. Si aceptamos esa verdad, que la persona que seremos en 10, 20, 30 años puede querer cosas muy diferentes a las que queremos hoy, ¿cómo debería impactar eso en nuestras decisiones financieras a largo plazo? Buena pregunta. ¿Cómo equilibramos la necesidad de planes financieros sólidos, duraderos, con la realidad inevitable del cambio personal y la incertidumbre del mundo?